xl.tv. Les doy la bienvenida a un programa más de La Verdad de la Astrología. Y yo soy Narda Sol. Está como siempre la actriz psíquica y alumna mía, Susana Villarreal. Hola, Suset, ¿cómo estás? Hola, Nat, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Qué bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros. Ahora, bueno, queremos hablar primero de una cosa, hubo ayer un eclipse, entonces yo quisiera que Suset nos hablara del eclipse, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues el eclipse, es bien importante decir que no hay que tenerle miedo a los eclipses, porque luego la gente les tiene como miedo, piensan que van a pasar cosas terribles, y la verdad no, simplemente es una energía, es cuando está la Tierra, está el Sol y está la Luna. Entonces es cuando el Sol y la Luna se juntan, nada más. Energéticamente, bueno, sí hay cambios, porque si la Luna mueve mareas, Claro. imagínate si están el Sol y la Luna juntos, pues toda la energía que pueden emanar. Simplemente es un tiempo de reflexión, es un tiempo para pensar. Les voy a contar un poco que ahorita la Luna, el signo es Cáncer. Entonces el eclipse ocurrió en el signo de Cáncer. Y bueno, esto significa que vienen cambios, hay que esclarecer como mucho, hay que meterse mucho en uno mismo para reflexionar. Básicamente, no es que vaya a pasar nada, no es que venga una hecatombe ni nada de eso. Por favor, eso no lo crean. No pasa nada, simplemente es como un tiempo de reflexión. Es una energía muy poderosa. El Sol y la Luna están en el signo de Cáncer. Y bueno, como vemos en la astrología, al contrario está Capricornio, ¿no? Exactamente. Entonces nos conectamos con la parte, al hablar de la Luna y del Sol juntos, que siempre lo hemos dicho, la Luna son emociones. Entonces nos conectamos pues con la parte materna, con las emociones, con la ternura, con la energía femenina, hombres o mujeres, nos conectamos con nuestra energía femenina, o sea, todo lo que tiene que ver con las emociones, hacer familia, hacer equipo, tratar de juntarnos mucho todos, en vez de estar en la separación y estar en todo el tiempo hablando mal de los demás, del gobierno, es más bien empezar a pensar en uno mismo y cómo nosotros podemos mejorar a nosotros para poder mejorar, empezando por la familia, luego los amigos, el entorno, hasta llegar a la nación y al mundo, ¿no? Ahora, en realidad, yo quisiera decir que el eclipse, en realidad, ¿qué pasa? Es una conjunción Sol-Luna. Exactamente. Entonces, la conjunción, esta va a afectar en este momento a las personas que nacieron el día 2, el día 1 y hoy. Quizá podamos... Son como 5 días como más o menos, 5 ¿no? días, un día antes y otro día después. Y realmente yo pensaba como más bien astronómicamente los eclipses han ocurrido toda la vida. Hay un cuento de Tito Monterroso, el autor de Las obras completas, entre otros libros, que era genial, de lo más gracioso, y entonces tiene un cuento que llega aquí un español y le dice, ahora vas a ver que la luna va a esconder al sol. Y entonces aquel, con el conocimiento del calendario maya, le empieza a decir en qué fecha se presentó los anteriores eclipses y cuáles van a venir, ¿no? Entonces, Pues es eso un se fenómeno, conoce. simplemente, Ahora, ¿no? esta conjunción, ¿qué se supone? No me gusta, todo el mundo así como que quiere saber astrológicamente qué va a pasar.
eh, yo soy menos cuentera, argüendera. Y entonces, para mí, en realidad, si está en Cáncer y lo que se oculta es tu sol, que son tus características, ¿qué hay oculto dentro de ti? O sea, ¿cómo puedes despertar tu inconsciente para que empieces a ver aspectos que siempre nos ocultamos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque nos desagradan, porque no sentimos que nos ayudan muchísimo en la vida. Y al contrario, el defecto, lo que es complicado, es precisamente lo que tenemos que sacar a la luz, hacer que salga y que lo comprendamos, para que repita la frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Que esa es, yo creo, realmente la finalidad de nuestra vida, saber quiénes somos y quiénes no somos. Por eso tanto el color del día como el día del cumpleaños, los dos es tratar de aportar cómo es que somos. Y estaba yo reflexionando que cuando hablamos del color del día, también nosotros deberíamos de usar el color del día. Claro, Cualquier persona... aunque no nazcas en ese día, No. sino el color de ese día, porque es la energía que trae, ¿no? Es la energía del día. ¿Cómo? Digo, no traten de que explique científicamente, porque eso no puedo. Pero cae bien y todos tenemos así como ganas de saber esas cositas, ¿no? Claro, yo creo que lo importante que estás diciendo es que siempre queremos como conocer a los demás. Hay gente, por ejemplo, muy culta que se la pasa estudiando historia y entonces te conoce desde la prehistoria, la mitología y todo domina, pero cuando le dices ¿y tú quién eres o tú qué quieres? Ajá. No tienen la menor idea porque se la pasan viendo hacia afuera en vez de hacer una introspección y ver realmente tú cómo eres, tú qué quieres, para qué estás en esta vida, ¿no? Y yo creo que es un momento muy bueno como para hacer una introspección y empezar a pensar en ti para poder dar a los demás. Así es. Y por otro lado, la soledad, yo creo que es un momento que ayuda mucho porque es lo que nos permite realmente pensar en qué hemos hecho, en por qué nos sentimos mal, en por qué tal cosa nos dio tanto o por qué soñamos tal cosa. Si nosotros empezamos a analizarnos, no hay un libro de sueños. Digo, Exacto. eso de que si sueño con una gallina en la ventana, digo, eso Sí. no existe. Hay muchos mitos alrededor que la gente se los cree. Claro. Y claro, porque es más cómodo, Nad. A veces es más cómodo creer en el exterior, creer en las cartas, creer la en lo que magia. te dicen, en la magia, que enfrentarte a ti mismo Claro. y decir, a ver, ¿por qué soñé con una gallina negra? No es que me estén Sí. haciendo brujería, es que a lo mejor tienes alguna influencia que viste una película y entonces tú ya te estás haciendo rollos, ¿no? Sí. De magia, cuando realmente no tiene nada que ver. Yo en mi psicoanálisis fue interesante porque el psicoanálisis lacaniano se basa en lo que al hablar decimos inconscientemente. Entonces ahí es donde aflora tu inconsciente. Y otra manera en la que aflora tu inconsciente es en el sueño. Ahí es cuando tu consciente está dormido y entonces empieza a aflorar todo el inconsciente. Y después de 7 años de psicoanálisis, que fue el tránsito de Urano por una sola casa, que dura 7 años, o el cambio de signo de Urano, entonces descubrí una cosa, que todo lo que sueño se refiere a mí. Claro. Entonces, cuando yo soñaba en el mar, al principio del psicoanálisis yo soñaba que no podía ingresar al mar porque había rejas, entonces me detenía y no podía entrar al mar. Luego soñaba que el mar estaba encajonado como si fuera una piscina. En fin, el mar era muy importante y al final comprendí que el mar era yo.
Son las emociones, ¿no? El Soy- agua. Era yo misma, yo no podía saber. Estaba enrejado porque no podía acceder a mi inconsciente. Wow. Estaba encajonado porque no me sentía libre, sino que me sentía que toda mi vida estaba dentro de un cajón, ¿no? Wow. Por eso dentro de una piscina. O después soñaba mucho en casas. Hay partes de una casa que son sótanos abandonados, horrendos, y esas son partes de mi inconsciente que me angustian muchísimo. Esas son, por ejemplo, mi vida privada es del dominio público. Entonces, antes, bueno, yo debía de predial una cantidad, qué bueno que ahora ya lo estoy regularizando y con AMLO voy a poder liquidar la deuda anterior. Entonces, cada vez que tenía yo que pensar en el predial y en que no lo había pagado y cómo iba a ser, entonces soñaba yo en esas partes de mi casa que eran los sótanos abandonados, como las mazmorras, porque era algo que yo no había atendido. Ujú. Entonces, ya conforme pasó el psicoanálisis, me di cuenta que todo era yo. Y he seguido descubriendo cosas, sueños que no entendía, que he pasado 20 años hasta que de pronto digo, este es el significado. Claro. Entonces es maravilloso conocerse a uno mismo. Pero cuando te das cuenta, de verdad, que todo eres tú, todo lo que le pasa a la gente que está junto a ti también eres tú, no es que tú le mandes una mala vibra, sino que algo tiene que ver contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces es una manera de ver el reflejo de lo que está pasando con otros para que tú entiendas qué es lo que estás generando tú contigo. ¿Me explico? Es un poco complicado, pero tiene que ver con que todo lo que ocurre en tu vida eres tú. ¿Por qué? Porque tú estás emanando pensamientos, porque tú estás, a lo mejor te estás reflejando en alguna persona. Por ejemplo, a mí me chocan los chismes, por decirte, ¿no? Pero de pronto te llega una persona que te empieza a contar chismes y chismes y chismes y rollos y dices, ¿por qué estoy atrayendo a esta persona? Porque a lo mejor yo también lo estoy haciendo, pero no me doy cuenta. Pero lo tienes que hacer consciente. ¿Tan inconsciente crees que seas que es chisme si no te des cuenta? A veces sí, porque no eres inconsciente, sino que luego te das cuenta que estás cayendo en lo que no te gusta. Tengo una amiga adorada que va al gym, que no voy a decir su nombre, pero que tú la conoces. Ok. Y entonces me decía que ella se tenía que confesar porque cometía tantos pecados. Le dije, ¿tú pecados? ¿Cómo vas a cometer pecados si eres Preciosa, linda. preciosa? No. Entonces, según ella, sus pecados, que come. Y ese es el pecado de la gula. Le dije, mira, yo no cometo ningún pecado. Pero lo paga en el gym. En vez de irse a confesar, lo paga en el gym. Lo Eso está muy paga, bien. sí, claro, claro. Pero según ella ese es un pecado terrible, el pecado del aula. Y yo como después del psicoanálisis, después de que empecé filosofía, rompí con todo. Entonces para mí todo es de acuerdo al color que lo veo, ¿no? Entonces digo, yo no voy, yo como soy politeísta y animista, bueno, pues yo puedo confesarme, ¿no? Pero puedo comulgar y después puedo estar en mantras y después puedo estar en cualquier otra cosa, ¿no? Siempre que no haya reglas rígidas. Entonces Claro. dije, yo comulgo, pero ¿para qué me voy a confesar? Si no cometo pecados, al contrario, soy buena gente, ayudo a animalitos, ando ayudando a la gente, no hablo mal, no. ¿Qué mal hago? Entonces, ¿de qué me voy a confesar? Bueno, pero a lo mejor sí tengo, sí hago cosas malas. Pero no tiene por qué No. contárselas a una persona que ni conoces. No, mi vida privada es del dominio público, pero volvemos en unos cuantos minutos. Espérenos, por favor.
Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Bueno, regresamos antes del color del día a hablar sobre la naturaleza durante un eclipse. Me tocó en donde vivía, en Santiago Tepetlapa, que está en Morelos, adelante de Tepoztlán. Y entonces iba a venir el eclipse. Y teníamos una gran terraza con una fuente en medio, lleno de limoneros. Entonces los limones crecían, no había que ir al súper, nada más cortabas un limón o bajabas un mango. Todo era así como maravilloso. Y en eso empieza el eclipse y se empieza a oscurecer el día y por la sombra de los árboles se empieza a ver que el eclipse se repite en los mosaicos de esos de barro. Entonces se empieza a repetir y ves en todos lados el eclipse que está produciéndose en el cielo. Yo creo que de ahí el cómo es arriba es abajo. Ah, claro. Entonces los insectos empiezan a callarse
y de pronto una mariposa negra voló a esconderse y de pronto fue la oscuridad total, la naturaleza en absoluto silencio, que es rarísimo porque no estamos acostumbrados al silencio y de pronto empieza a pasar el eclipse y comienzan los insectos nuevamente a hacer ruidos hasta que es otra vez el día. Como amanecieron. Como si hubiera amanecido. Fue conmovedor ese contacto tan intenso con la naturaleza. Pero vamos al color del día. Ay, es un color precioso. Es el color coral. Ahí no se ve tanto como es, pero Bueno, es como más coralito, más Piensen en color coral, como el coral del océano que hay en los arrecifes. Ese es el color. Y las personas que nacieron el día 3 son amigables, optimistas y aspiran a hacer muchas cosas en la vida. Si naciste en este día, la gente tiende a gravitar hacia ti. Tienes una manera de ser honesta y cordial que incrementa tu popularidad. Tienes ambiciones y aspiras a alcanzar grandes alturas. Eres un comunicador natural. Tienes la habilidad de moverte adentro y afuera de diferentes círculos sociales de una manera muy sencilla. Sin embargo, aunque puedes parecer como que te llevas muy bien con la gente, mantienes tus pensamientos privados y tus sentimientos ocultos. Este color te beneficia porque te protege espiritualmente, usándolo, meditando o rodeándote con el color coral, te permite mover en el mundo con gracia y seguridad. Si naciste este día, eres compatible con las personas nacidas el día 12, el 25 de agosto y el noviembre 28. Y el color Pantone es el 15-1334, por si quieres poner una pared de ese color o tener cojines. Yo ahora que vi que los cojines en mi comedor eran color coral, estuve viendo los cojines, dije, a ver si soy menos mensa. Entonces, menos No, pero lenta. te puede servir, ¿no? Aunque no seas Yo de creo ese que día, claro, porque ponerte, es el por día. ejemplo, un color. Estás en sintonía Exacto. con el día. Entonces, eso te tiene que ayudar. Armonizar por lo menos un poco. Por supuesto, yo creo que mucho. Bueno, vamos a ver las personas que nacieron este día. Tenemos quien nació en este día. Oye, ¿te puedes buscar a Kafka? Porque es el día del que conmemora. Franz Kafka, que fue escritor checo judío, que escribió, ¿se acuerdan? La Metamorfosis, El Castillo. Es autor de infinidad de cuentos. Ese de la Metamorfosis. Qué lindo, sí. Es impresionante porque es un cuate que se convierte en cucaracha, que ya tiene que ir a trabajar y ya abomina, está en contra de la burocracia. Por eso nosotros decimos que México es kafkiano, porque de veras tienes que pasar de oficina en oficina, de lugar en lugar, o no sabes, como en el castillo, de qué se te acusa. Sin embargo, ya estás dentro de una mazmorra y tienes que primero averiguar. Es una cosa que causa como mucha angustia. Yo me encontré la carta astral de Franz Kafka. Evidentemente es Cáncer, una gente muy emotiva. De 1883.
83. Muy emotivo, muy sensible. Entonces, todas aquellas cosas con las que se enfrentaba, pues le deben de haber afectado muchísimo como buen cáncer. Y tiene también Mercurio en cáncer. Sin embargo, tiene muchos planetas en Tauro y tiene algunos planetas en Tauro, en Géminis y en Cáncer, todo pegadito. O sea, fue una persona que hizo muchas cosas con poca energía. Cuando en tránsito le pasaba, por ejemplo, algún planeta en conjunción, le venían todos juntos al mismo tiempo ya de haber sido unas crisis horribles. Crisis horribles, imagínense, problemas con la madre, con la mujer, con el padre, con el trabajo, con económicos, o sea, ¿depresiones también? ¿O ahí no eh, tiene nada que ver? Es que no encontraste la carta, Sí, ¿verdad? la carta. La carta, porque yo sí vi que todo lo tenía junto. Ustedes saben que es muy fácil detectar aquí está, la astrología. Claro que tenía depresiones, tenía a Saturno en conjunción con Mercurio. Entonces, Tiene bueno. todo de un solo lado. Todo de un solo lado. Entonces, sí fue una persona que sí ha de haber, por su forma de vida, fue una persona que sí tuvo muchas depresiones. Tenía, yo creo que el apoyo de la madre o del padre. Fue una gente muy, muy sensible. Y bueno, como todo lo tenía pegado, no había oposiciones en su carta. Las oposiciones son lo que permiten que te pelees. Cuando Saturno está en conjunción con el Sol, la Luna, Mercurio, Venus o Marte, si es muy fuerte la conjunción, que en astrología llamamos partil, que es exacta o a un grado de distancia, entonces la persona padece de depresiones. Entonces yo pienso que como astróloga somos como el primer filtro para el psiquiatra, ¿no? Porque ya inmediatamente le dices a la persona, oye, tienes que ir al psiquiatra, y muchas veces como astrólogo ya tienes que tener buenos psiquiatras, buenos psicoterapeutas, a lo mejor hay otro tipo de problemas como problemas alimentarios, que comes muchísimo y padeces de bulimia o de anorexia. Entonces son ese tipo de cosas que tienes que resolver. Y además tenía Saturno en Géminis. El planeta, el signo en el que se encuentra Saturno, esa es lo que te da miedo. Entonces le daba miedo la comunicación. Wow, por eso escribía. Por eso escribía, porque obviamente Saturno, como es el gran maestro, te obliga a superar los temores que tienes, ¿no? Entonces, ¿quién más nació el 3 de julio? Tenemos también a Tom Cruise. Tú debes de saber más que yo de Tom Cruise. Pues no, la verdad es que no sé mucho. Sé que es un actor que es maravilloso, que ha hecho muchísimas películas, ha sido muy exitoso y tiene, él como que más bien me parece un poquito más extrovertido, ¿no? Claro. O sea, sí. todo lo contrario a Kafka. Sí, o sea, sí, él es por más supuesto. extrovertido, como más solar, como más, pues sí, a mí me parece un muy buen actor, la verdad. Muy bien. También tenemos a Michael Burton, que es el director de la película de Batman. Tenemos a Jean-Claude Duvalier, que fue Baby Doc, el dictador de Haití, que fue hijo de Papa Doc y que fue una cosa terrible en Haití, además de la miseria que hay en el pueblo. Ya ven que toda la vida la gente sigue saliendo de ahí. Entonces realmente fue una gente terrible y es un pueblo muy miserable, sobre todo debido a sus gobernantes, ¿no? Y a los que los conquistaron, que es como África, ¿no? África fue conquistado por franceses, por ingleses y por portugueses, ¿no? Entonces, sobre todo ingleses y franceses,
que dejaron en una miseria terrible a esas poblaciones, ¿no? Y bueno, esto es lo que causa miserias increíbles. La gente que nació el día 3 de julio son los cronistas naturales, son los que hacen periódicos, los que comentan los eventos, los periodistas, y que hablan de las tradiciones, porque al ser cáncer, cáncer es muy metido a las tradiciones. Entonces, muchos nacidos en este día tienen, son conscientes de rígidos derechos personales que deben de respetar. Y también son verdaderos campeones de los individuos más raros del mundo. Aunque ellos son muy conservadores en sus hábitos. Los números el número 3 le corresponde el número 3 y los planetas que gobiernan este día son Júpiter y la Luna. Pero volveremos en un momento para hablar de las personas nacidas este día. Espérenos por Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa.
continuamos con que es el número 3 el que corresponde a este día, obviamente 3 más 0, pues 3, ¿no? Y el planeta Júpiter, en donde, bueno, el número 3 indica que son personas que tienden a estar en las más altas posiciones dentro de su esfera particular, que son personas muy independientes, y Júpiter les permite ser optimistas y expansivos en su medio social. Y entonces, bueno, si es Júpiter, Júpiter es el buen benéfico, El gran dador, sí, benéfico, claro. el que da todo en abundancia. Entonces eso pues provee de abundancia, de optimismo, de alegría, de ver las cosas siempre del lado positivo de la vida. Entonces, bueno, pues es muy favorable este día. Y en cuestión del tarot, les corresponde la emperatriz dentro de los arcanos mayores, porque hay 22, creo que son 22 arcanos mayores, que eso se supone que son los que te ayudan incluso a estudiar diario en un arcano, te ayuda a conocerte interiormente. Wow. Es una manera de conocimiento. Entonces, la emperatriz simboliza, se supone que es una mujer embarazada y se supone que es creativa porque representa la madre tierra Es la fertilidad, nutriente. ¿no? Claro, claro. Si ves la carta, pues es una mujer que está sentada en un trono con el planeta Venus a un lado, que habíamos dicho que es el planeta femenino, y la meditación que deben de hacer es todas las multiplicidades espaciotemporales existen en un solo espacio y en un solo tiempo. Y tus fortalezas es que eres una persona observadora, honesta y sensible. Y tus debilidades es que crees que lo sabes todo, eres sumamente crítica y de pronto tiendes a retrotraerte de tu vida social. Pero tú querías decir algo. A ver, Susetza, lánzate con lo que ibas a decir. No, a mí me gustaría que, bueno, que el público que está viéndonos, gracias por estar viéndonos, pues también interactúe con nosotros y podamos hacer un programa más dinámico. Entonces, pues que nos escriban como más o menos que quieren saber. Ya nos han mandado el color del día, ¿no? La gente nos han mandado también sus fechas de nacimiento para las cartas que hace tiempo teníamos que venían las personas aquí. Pero algo de lo que quieran saber específicamente, porque, bueno, Narda sabe muchísimo, exprímanla, por favor, no saben todo lo que puede. Entonces, no sé, por ejemplo, bueno, la mitología a mí me parece una cosa muy interesante. Historia, a lo mejor, de todo lo que es la astrología, pero además la Edad Media, los griegos, o sea, todo eso es tan interesante. Entonces, bueno, pues yo lo que quería decirles es que escríbanos, díganos qué es lo que quieren saber, de qué, bueno, también los tránsitos. El otro día fui a un programa de televisión para hablar de astrología y les platiqué qué hacíamos, porque me preguntaron de México, ¿no? Que ya sabemos que no tenemos una fecha especial. Ya la estoy encontrando porque es la de... Eso está interesantísimo. Sí. Pero también, por ejemplo, Hidalgo. a lo mejor los tránsitos, o más o menos saber de los que están llevando el país. Ya hicimos la de AMLO, de Santiago Krill y de Gertz Manero. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren saber para que esto se haga más dinámico y les demos los temas de interés para ustedes? Sí, por otro lado, quería comentar, bueno, nos habíamos quedado el miércoles pasado hablando sobre planetas. Habíamos llegado hasta Marte, nos faltaba Júpiter, que ya borraron a Júpiter, pero espero traer la próxima semana. Queda Júpiter y Saturno. Hasta ahí son los planetas personales. ¿Por qué? Porque antiguamente, a vista directa,
Saturno era el último planeta que se veía y se creía que ahí terminaba el sistema solar. Los demás planetas no se vieron así por telescopio. Urano se vio porque, por ejemplo, vieron que un planeta cada cierto tiempo exactamente tenía un bamboleo. Entonces eso presupuso a los astrónomos que se trataba de otro planeta que estaba atrás de este. Entonces es muy interesante porque el desarrollo de la ciencia ha permitido descubrir a Urano, a Neptuno y al planetoide Plutón. Oye, estaban diciendo hace tiempo que acaban de descubrir otro planeta. ¿Sí te acuerdas? ¿O eso fue un Yo lo oí, choro? pero en otro ¿Qué? sistema solar. Ahora, si Ah. descubren otro planeta, ¿cuál sería, por ejemplo? Urano, Neptuno y Plutón se descubren pues recientemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son las características que se le debería de adjudicar a un nuevo planeta? Lo que está pasando actualmente. Exactamente, por ejemplo, las crisis ecológicas, que son brutales, que hasta me duele el alma de hablar de ellas. Probablemente, espero, no se va a quedar Trump, hay que hacerle los tránsitos. Hay que hacerle los tránsitos para la próxima semana. Sale. Ok. A ver si va a ganar por segunda vez y nosotros ayudándole. Bueno, pero esa es otra parte. Es otra historia. Y entonces Plutón también es cuando Einstein está desarrollando la bomba atómica, ¿no? Es en los 1930, cuando se descubre. Entonces, por eso es que se asocia con Transformaciones profundas, muerte, resurrección, pero es también el poder, es la ambición. Neptuno se descubre cuando se está utilizando la anestesia, por eso se asocia con la ensoñación, con las falsas ilusiones, con los autoengaños. Negativamente, positivamente es la creatividad, es la espiritualidad. Y Urano se descubre en 1844, que es la época de las grandes revoluciones europeas, y entonces por eso es que se le asocia con los cambios súbitos. Okay. Entonces va cambiando dependiendo de cuándo se descubre un planeta. Oye, y por ejemplo, antes de que se descubrieran estos planetas, los signos estaban regidos por los que ya estaban. Exactamente. Por eso, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos que Venus rige tanto a Tauro como a Libra. Tenemos que Mercurio rige tanto a Géminis como a Virgo. Y también tenemos Piscis. Lo que pasa es que Marte antes tenía, en vez de Plutón, como antiguo regente a Marte. Marte a Escorpión. Marte era regente de Escorpión, era el antiguo regente, porque de alguna manera la intensidad de Escorpión es muy de Marte. Es muy de Marte, pero ya ves, Marta Stringel, la actriz, decía, ay, qué horror, sí, ahora que sepa que soy Escorpión. Le dije, yo también, y estoy encantada de ser Escorpión, es un signo padrísimo. Que nos están viendo, por cierto, muchos saludos a Gustavo y a Marta Stringel. Muy bien. Entonces sí, es un signo precioso realmente, porque tiene la capacidad de transformarse, la profundidad, la intensidad. No es así light. Es que tienen una fuerza maravillosa, porque de verdad yo he visto también, te digo que fui al programa y me preguntaron también por Escorpión, yo decía, es que es una fuerza la que tienen para poder levantarse de grandes caídas y creo que es el signo que tiene más fuerza para salir de las crisis, ¿no? Sí. Yo creo que Escorpión es el signo más fuerte. Sí, me queda claro. Más que Tauro. Dicen que Tauro es un signo muy fuerte. Yo creo también Capricornio, pero creo que el que se lleva... Yo, por ejemplo,
yo no sé qué es sentir miedo. ¿En serio? Sí, yo Ay, no qué padre. tengo miedo. Ajá. Sí, angustias, preocupaciones, como te decía, los sótanos de mi casa, pero yo no sé qué es el miedo. A lo mejor soy una estúpida, como diría Sócrates, porque Sócrates decía, el soldado puede sentir miedo porque es humano sentir miedo, pero se sobrepone y va a la guerra. Y el miedo te hace que te muevas también. Ya sé que te muevas, pero el débil que no se atreve a enfrentarse, bueno, o también hay el idiota que no prevé las consecuencias y que por eso se lanza. Pero Sócrates creía que era mejor el soldado que sabía que tenía miedo y se sobreponía. No, yo soy de pronto así como muy echada para adelante, ¿no? Pero hacía terror, no. ¿No? Pues yo creo que esa es una característica de Escorpión. Sí, Siempre, somos muy siempre fuertes. se sobreponen. Yo no sé si todos no tengan miedo, eso no sabría decirlo. Yo creo que sí, porque es una cosa muy humana el miedo. Claro. Pero el Escorpión yo creo que es el signo no nada más fuerte y no nada más que se sobrepone, sino que, como lo dice su frase, yo penetro, siempre están profundizando, son muy perceptivos. Entonces, bueno, Escorpión tiene unas cosas bien bonitas. Sí, sí, tiene muchísimas cualidades. Tenemos el caso de nuestro presidente AMLO, que es muy escorpión, y hay cosas que se notan, ¿no? Bueno, está innovando, entonces todo lo nuevo que saca dice uno que es esto. Pero yo en lo que estoy totalmente en contra es en el Tren Maya. Estoy en contra del Tren Maya porque va a entrar a comunidades que ya existían antes de la colonia. Y nuestros pueblos indígenas son muy respetuosos, sobre todo de la tierra, porque la tierra es lo que les da el alimento, lo que les hace sentir que es parte de ellos y que ellos son parte de esa tierra. Entonces, venir de pronto a despojarlos de su tierra, pues es una cosa como muy complicada porque es despojarlos de su identidad, ¿no? De pronto hablaba con una amiga, hablaba de esto, y le decía, es como cuando va Alejandro Magno a conquistar a Europa hasta Egipto, hasta la India, y de pronto hay soldados que regresan, pero regresan también de otras nacionalidades. Y en esa pequeña polis de 40,000 habitantes, en donde las calles son chiquititas, de pronto te encuentras que ya hay un vecino que no habla tu idioma, que no sabes cómo comunicarte con él, que no tiene tus mismas costumbres. Entonces dices, pero ¿qué es esto? Es una invasión, ¿no? Y que de algún modo a nivel local, esta invasión que ha habido en la Benito Juárez, en mi colonia, donde está la televisora, aquí en Insurgentes Mixcoac, han hecho tantos edificios. Ay, sí. No, bueno, ya es una locura. Ya no puedes, ya no nada más, te digo, caminar por Insurgentes, porque está siempre lleno de gente. El tránsito. Haces media hora en darle la vuelta a la manzana. Claro, y aparte que hay problemas de agua, no sabes quiénes viven ahí, ves el maltrato. Ya hay muchos extranjeros también ahí en el edificio del Manacar, no sé qué empresa vino, que hay muchísimos americanos. Ajá. Entonces ya oyes, lo que estás diciendo es real. Estás caminando por la calle y de pronto oyes hablar inglés como si estuvieras en Estados Unidos. Ya me expliqué por qué estaban hablando en inglés, así como decía, bueno, ha de haber mucho turista, qué bueno. No, están trabajando en los edificios que están ahí en el Manacar. Sí, entonces hemos perdido, o hay que defender más nuestra identidad y hay que defender, sabes que ahora que hablas del idioma, hay que defender nuestro idioma. Por eso yo me opongo a que se diga ícono, debe de ser icono, porque nosotros tenemos el origen grecolatino, entonces icono viene del griego.
entonces hay que tomarlo de ahí y no del... Es una dominación no tomarlo de los gringos. O ahora ya todo el mundo dice, el rol que te toca, el papel que te toca, porque tenemos que usar la palabra en inglés. Ay, Nat, pues lo que pasa es que ahorita con toda la tecnología simplemente vamos a hacer, te mando un chat. Chat es conversación. Sí, también Entonces, hay que reconocer hay una que- cosa. Hay una de las cosas primordiales de los idiomas es la economía. Entonces, chat es más breve que conversación. Exacto. A veces puedes ir mensajearnos, pero la gente dice, no, ay, en el chat, te lo mando por chat, ¿no? Sí. Porque ya también, yo creo que también es tanta la globalización. Ya Sí. estamos todos como tan, que también está padre, ¿no? Porque En hay un como un sentido, sí. acercamiento, ya no estamos tan, imagínate antes, ¿no? Claro. Que de aquí a que, pero bueno, eso lo dejamos para la próxima ocasión, porque ya ¡Nos vamos! Ay, se me fue rapidísimo. Sí, que estén muy bien, buenas tardes. Nos vemos. Gracias.